¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un viernes más, este último viernes del año, a este tiempo de tertulia aquí en la 8 Palencia, tiempo de tertulia que vamos a invertir en, bueno, pues en analizar, en hablar sobre asuntos que están de rigurosa actualidad, que los hay y muchos, debido a la circunstancia política en la que nos encontramos y también en lo que se refiere a Palencia. Bueno, hay muchas cuestiones que las vamos a poner hoy sobre la mesa. Lo vamos a hacer como siempre con la colaboración, con la ayuda de nuestros contertulios. Sin ellos ya saben que este programa no sería posible, así que paso inmediatamente a presentárselos. Son Carlos Hugo Sanz, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está Carlos Hugo? Pues bien, bien. De un día difícil ha sido hoy, con mucha actualidad informativa. Entonces ya ha terminado y ya ha encaminado todo. Ya encaminado, efectivamente. Sí. Eso es lo más importante, ya encaminado. Gracias por venir, Carlos Hugo. Gracias. Bueno, saludamos a José María Nieto Vigil. Seguramente le conozcan, fue uno de nuestros contertulios habituales durante muchísimos años, se dio un respiro y en este final de 2019 y para los restos ha decidido de nuevo reincorporarse a nuestra terna de contertulias. Así que bienvenido, José María, de nuevo. Muchísimas gracias. Yo creo que además el 25 aniversario de la cadena es un momento propicio y muy animado y con muchas ganas de disfrutar de buena compañía y de hablar de cosas interesantes. Pues bienvenido de nuevo, José María. Muchas gracias. Y Javier Donis, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, recuperándome, pero bien, muy Estamos bien. ahí con algún problemilla en la rodilla, pero estamos en vías de recuperación también, ¿verdad, Javier? Progresamos adecuadamente. Eso es lo más importante. Eso es lo importante. Bueno, pues bienvenidos a los tres, gracias por acompañarnos, a ustedes por supuesto por estar ahí. Estos que van a ver a continuación son los temas que vamos a poner hoy sobre la mesa, lo vemos. Las fuertes lluvias y riadas han provocado en Palencia efectos devastadores aún por cuantificar. Los municipios piden ayudas económicas y materiales. Se sigue exigiendo la limpieza de cauces y desde la Junta se invita a los ayuntamientos afectados a que soliciten al Estado la declaración de zona catastrófica. Limpiar los ríos, ni más ni menos. Pues hombre, las administraciones tendrían, por ejemplo, que tanto a nivel de Junta como a nivel de Estado, pues ayudar y valorar los desperfectos y que les den las ayudas. ¿Tú crees que es el cambio climático? Yo creo que no, ¿eh? ¿Qué cree que es? No lo sé. Y hay épocas de sequía y épocas de lluvias, ni más ni menos. Yo creo que no es el cambio climático, pero no tengo ni idea tampoco, ¿eh? El independentismo y Cataluña y la necesidad de formación de gobierno fueron algunos de los asuntos que el rey Felipe VI puso sobre la mesa en su tradicional mensaje de Nochebuena. La ciudadanía exige a las altas esferas celeridad y responsabilidad. Pues ya hace que hemos votado, ¿cuánto tiempo hace ya? ¿Un mes? ¿Y qué está pasando? Es que no lo entiendo, de verdad. Está retenido y me temo que nos vamos a volver a encontrar otra vez metiendo la papeleta en la urna. Cada día nos decepcionan más todos. La izquierda, la derecha, el centro, todos. Los ultras, todos. Nos decepcionan todos. Tenían que unirse todos. Hasta la ultraderecha, la ultraizquierda. Todos juntos. La reforma que plantea el Ayuntamiento del Parque de los Jardinillos en la capital ha levantado opiniones a favor y en contra. El aspecto más conflictivo tiene que ver con la tala de un número determinado de árboles. Si las previsiones se cumplen, las obras se llevarán a cabo este 2020. A mí ese parque me gusta mucho. Cómo está, a ver, igual limpiarle y tal, hacerle un arreglo y demás, pero es que me encanta cómo es. Y desde luego lo de los árboles no me gustaría nada que les cortaran, claro. Pues, hombre, un poco de reforma, pues está un poco antiguo, pero bien. Pero bueno, yo de cortar árboles y eso, pues no les cortaría. Talar los árboles, porque eso parece un bosque. A mí yo estoy a favor de talar, no estoy en contra. Bueno, les hemos venido dando cumplida cuenta a lo largo de toda esta semana de los efectos de las riadas y de las inundaciones. Han sido muchos los problemas que han provocado esas lluvias intensas que se registraron en toda la provincia de Palencia, en especial en la zona norte, durante el final de la pasada semana. Ha sido una situación extraordinaria. Bueno, se lo hemos contado en la tele, también a través de las páginas de Diario Palentino. Carlos Hugo, una semana muy complicada en muchos puntos de la provincia de Palencia. Aún hay que valorar los daños. Cuando han amainado ya las aguas y el temporal, es tiempo de analizar qué es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Sí, ha sido una semana complicada, sobre todo en la zona norte de la provincia, ¿no? Por suerte ya parece que poco a poco se vuelve a la calma, pero como dices es hora de hacer cuenta y ver los daños que ha causado pues un hecho imprevisto como es un temporal
en este caso 2, pues encadenaron 2, pero que, y es lo que nos cuenta la gente, ¿no? Lo que nos cuentan los alcaldes, lo que nos cuenta la gente que está pisando los pueblos, que se podía haber evitado o por lo menos haber atenuado si los cauces de los ríos estuviesen en el estado que tienen que estar. Yo creo que se ha criticado mucho a la Confederación Hidrográfica del Duero durante estos días. No siempre con razón, ¿no? Porque la Confederación efectivamente dice que la responsabilidad de mantener limpios los cauces cuando pasan por un municipio es del municipio y no del organismo de aguas. No sé hasta qué punto, pero bueno, es como está la ley y tiene que ser así. Yo recuerdo que en la provincia, en la capital, han tenido más de un encontronazo con la Confederación por este asunto y al final al ayuntamiento le va a tocar limpiar el cauce. Pero bueno, volviendo a lo que estaba, sí que es cierto que ya no es que estén más limpios o sucios los cauces, sino que las trabas que existen a la hora de que un ayuntamiento acometa la limpieza son demasiadas. Entonces, es verdad que muchos ayuntamientos se han visto sorprendidos, ¿no? Cuando de repente hemos escuchado a la presidenta de la Confederación decir, no, si es que esta parte la tienes que limpiar tú, ¿no? Y los alcaldes dicen, oiga, que es que yo le llevo pidiendo limpiarlo durante meses y me dicen que no, y cuando me dicen que sí es cuando ya no podemos limpiarlo porque ya ha pasado el verano. Es decir, da la sensación de que la Confederación es un órgano demasiado independiente, en el mal sentido de la palabra, es decir, que tendría que estar más apegado a los municipios para facilitarles el problema y sobre todo las soluciones. Cuando se desbordan los ríos, pues es cuando nos llevamos las manos a la cabeza y pedimos soluciones y pedimos responsabilidades. Pero esto tiene que ser un trabajo exactamente igual que en los incendios cuando hemos hablado este verano. Si durante el año no nos preocupamos de limpiar el monte, pues luego no nos podemos quejar de que el fuego haya arrasado con todo. Pues con los ríos igual. Si no hemos limpiado los cauces, las riberas, si no están en condiciones, pues lógicamente cuando llegue una riada, pues pasa lo que pasa. Por suerte no ha habido víctimas mortales, que yo creo que es la buena noticia, y bueno, durante los próximos días habrá que ver los daños que hay. Es una situación sobrevenida, es verdad que que ha sido una situación meteorológica complicada, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora toca analizar la situación y buscar responsables es muy complicado, ¿no? Pero sí que buscar posibles soluciones para evitar que esto ocurra en el futuro. Así es. Bueno, yo primero tengo que decir que la Confederación Hidrográfica es la primera que es la responsable en la gestión de los cauces de los ríos. De hecho, la propia presidenta de la Confederación Hidrográfica, el año pasado, cuando tomó posesión, el 26 de septiembre, pues ya anunció que una de las primeras actuaciones, intervenciones que iba a efectuar la Confederación era precisamente mantener los cauces de los ríos adecentados, limpios, para evitar situaciones extremas que ya calificó pues, de las sequías y de las inundaciones. Entonces, lo que sí que es cierto es que la propia Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica es un galimatías, porque ahí están representadas desde la Administración del Estado, la Administración Autonómica, los usuarios, así como incluso gente con derecho de voz sin voto. Al final, vamos a ver, los afectados, los damnificados por estas inundaciones, por estas avenidas de agua, son los ganaderos y los agricultores, que han visto cómo se han anegado pues, todas sus explotaciones que están en las zonas de inundación, y entonces tienen que acudir a alguna entidad a la que efectuar su protesta y su reclamación, y esta es la Confederación Hidrográfica, que es la primera responsable. De hecho, es así designada por el propio Ministerio de Transición Ecológica, que es el ente superior dependiente. Sí. Y entonces, al final, lo que no puede ser es que la Confederación intente delegar o quitarse responsabilidades que sí son de su competencia, porque aunque a los ayuntamientos también les corresponde contribuir en el asentamiento de los márgenes de los ríos, esos lechos de inundación o esos lechos o cauces, lechos mayores, pues eso es competencia de la Confederación Hidrográfica, trabajar para coordinar todos esos esfuerzos. Entonces, por un lado, hay que estar con la gente que ha padecido esas inundaciones y luego instarles a través de las organizaciones agrarias, como ya lo están haciendo, a que se evalúen los daños para poder proceder a la solicitud de indemnizaciones a los diferentes ministerios que están involucrados en el asunto, así como consejerías y la propia Confederación. Javier. Sí, yo creo que el apuntar hacia una parte solamente de responsabilidad, yo creo que eso no nos va a ayudar a buscar soluciones de futuro. Yo creo, primero, tenemos que tener claro que cuando hay dos temporales tan seguidos como los que hemos tenido, es muy difícil
es muy controlar difícil. los efectos. Claro, que los efectos sean nulos, porque es muy difícil. ¿Minimizarlos? Claro que sí, siempre hay. Lo que pasa es que, yo no sé si habéis dado cuenta, a mí me ha sorprendido un poco que fíjate, la mayor es donde más riada ha habido, en los municipios que peor les han tratado, han sido en el norte. Ha sido después, por arriba de lo que son los pantanos. Entonces, yo digo, ¿no sería bueno que alguien se dedicase? ¿Ha habido alguna actuación de los hombres en la montaña? El cielo, las minas, el cielo abierto, todo eso que se ha dejado desde hace tiempo, ¿está ya recuperado? ¿Está como tenía que estar? ¿O tiene alguna incidencia de que esas avalanchas de agua se han llegado a los pueblos? Hay algunos municipios que han permitido, que eso también puede ser, construir en los márgenes de donde tiene que correr el agua y por tanto lo ha cambiado. Se han hecho actuaciones de carreteras o de otras cosas que han podido dificultar que el agua vaya por donde a lo mejor ha ido siempre y se ha evitado que haya eso. Yo creo que esos estudios hacen falta hacer, alguien les tiene que hacer, alguien tendría que mirarlo. ¿Para qué? Pues hombre, pues porque si esas actuaciones del hombre ha propiciado que pueda venir estas catástrofes, hombre, habrá que corregirlo. Y evidentemente después tienen responsabilidades la Confederación, pues claro que tiene responsabilidades la Confederación. El otro día decía la responsable de la Confederación que es que tenían 80.000 kilómetros, no sé cuántos kilómetros de márgenes de río y que es muy difícil. Claro, es muy difícil hacerlo en un año. Claro. Mire ustedes, lo que tiene que hacerlo es cada año aportar un serie de dinero para limpiar una serie de márgenes de río. Y evidentemente después facilitar para que los municipios puedan sus tramos correspondientes poderlo hacer. Eso está bueno. Pero sobre todo una vez que ha pasado, deberíamos de estudiar todos esos datos por si hay alguno que también haya incidido en que la catástrofe haya sido mayor. Bien, después, una vez que ha ocurrido, está muy bien buscar responsabilidades, yo busco soluciones, que es lo que más, lo que yo creo que hace falta en estos momentos. Pero sobre todo, sí quiero decir una cosa. Dice, ahora es el momento de evaluar. Mire usted, pero no tardé 6 meses en evaluarme. Y otros 6 meses más para después para ayudarme, porque a lo mejor cuando me van a dar la ayuda no hace falta. La ayuda a los más damnificados les hace falta ahora, mañana, no pasado, mañana. Claro, y ese es el problema que nos vamos a encontrar. Precisamente quiero que lo escucharan. Bueno, la Junta de Castilla y León ya ha empezado por su parte a limpiar los desprendimientos en las zonas afectadas por esas inundaciones. Además ha remitido ya, que es lo que, al hilo de lo que estaba diciendo Javier Donis, a los ayuntamientos el modelo de solicitud de zona catastrófica. Es una declaración que deberán evaluar desde el Gobierno central a partir de ahora y una vez que se analicen los daños. Lo vemos. Localidades como Barruelo o Nestar tardarán en olvidar este episodio. Sus vecinos continúan limpiando sus casas y garajes inundados. Por su parte, la Junta ya ha empezado a limpiar los desprendimientos de las carreteras de su competencia. Las próximas semanas, cuando el terreno vaya secándose, pues se va a proceder a la limpieza de las cunetas, que han quedado muchas obstruidas en ese sentido. Y después localidades pues como Nestar, por ejemplo, pues vamos a hacer una evaluación de los daños que se han producido en el puente romano. Desde la Junta han anunciado que colaborarán con el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán para realizar las reformas necesarias en la residencia de mayores que se inundó. Asimismo, la Administración regional ya ha remitido el modelo de solicitud para la declaración de zona catastrófica. Yo he enviado a los alcaldes el modelo de solicitudes que hay establecido del 2019, para que vayan haciendo las solicitudes pertinentes y puedan acogerse a ese tipo de ayudas. Desde la Junta reconocen que la falta de limpieza en los cauces de los ríos ha sido parte responsable de las riadas. Por eso se pondrán en contacto con la Confederación Hidrográfica del Duero. La Confederación no les da permiso para limpiar los cauces y que se lo hacen pedir, y cuando se lo dan son 6, 8 meses o 10 meses, con lo cual volvemos a la zona de invierno, que es imposible limpiarlo. Yo creo que hay que tener un contacto con Confederación Hidrográfica del Duero. El delegado territorial pedirá agilidad a la CHD a la hora de conceder a los ayuntamientos la autorización para actuar en los cauces de los ríos que pasan por zona urbana.
Bueno, pues es otra de las herramientas, ¿no?, que se ha puesto a disposición de los ayuntamientos. Otra cosa es después que se atienda. Zona catastrófica. Tiene que haber unas soluciones más inmediatas. O sea, las administraciones tienen que, en estos casos, tienen que dar la seguridad y la tranquilidad a los ciudadanos que cuando ocurren estas cosas no se les queda desamparados. Y para eso yo creo que la Diputación, la Junta de Castilla y León, el Gobierno Central, todas esas administraciones tienen que hacerlo rápido, porque habrá quien pueda esperar un mes ahora que dice la Junta de Castilla y León para hacer unos trámites, otros 2 meses para que lleguen a la Junta solo tendrá que mandar al Gobierno. Lo que yo te digo, dentro de un año a lo mejor alguno empieza a cobrar algo. Eso es imposible. La situación es tal... Tiene que haber situaciones que hay que solucionarlas. Nosotros en el periódico hemos hablado con un empresario del turismo de la montaña palentina que se ha visto afectado, claro. Entonces él decía, él tiene un seguro, ¿no?, que le cubren los desperfectos. Dice, casi que es peor que lo declare en zona catastrófica a nivel personal, lo decía. Dice, porque voy a tardar más en cobrar y poder restituir los daños que he tenido que si se encarga mi seguro. Dice, porque en el momento que entre la declaración de zona catastrófica, aquí ya viene un perito, viene un tal y demás, dice, y todo lo demás se aparca. Dice, claro, dice, es que entiende que, claro, que lógicamente no es su posición personal la de toda la... que la de un ayuntamiento. Efectivamente, dice, pero claro, dice, es que y viene lo que decía Javier, claro, si tardan 3 meses, 4 meses, 5, 6, 8, 10 meses en tramitar las ayudas, pues al final eso supone la ruina para alguien, para un negocio que esté allí lo de los en la negocios montaña. Es verdad, pero y al que se la o una vivienda, no, lo digo igual. En su casa y es que no tiene más. Efectivamente, exactamente igual. Porque es que a lo mejor ese señor, claro. ese ciudadano ya no tiene más. Me voy a la capital o me voy a otro municipio más grande porque yo no puedo vivir aquí. Que tenía una casa que es bajo techo, que es lo único que tenía y la ha perdido. Cierto. Así es. Yo entiendo que primero tampoco es una situación que pille por sorpresa, porque el cambio climático es una realidad y es un hecho. Y el periodo de estiaje, el periodo de sequía, es algo que ya está contemplado por un periodo de más de 6 meses, y luego el periodo de crecidas, sabiendo que cada vez van a ser menos frecuentes, más violentas y con mayor fuerza. Entonces las inundaciones, las avenidas que generan todas esos daños, es algo que perfectamente se sabía al comienzo de cada año hidrológico. Entonces, efectivamente, siempre estamos en lo mismo. Tenemos que poner soluciones cuando vienen las catástrofes. Lo que no puede ser tampoco es que la Confederación cree un comité de expertos para el seguimiento de las crecidas 4 días después de que las crecidas se han iniciado. Es decir, eso es una cosa ridícula en la lentitud de movimientos y ya te dice todo. Pero vamos, insisto, que estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de futurología. Es decir, saber que va a ocurrir esto es un hecho que no es hacer ciencia ficción, es saber que va a ocurrir y que va a pasar. Y entonces, efectivamente, lo que es la prevención, el adecentamiento de los cauces, es algo fundamental. Y no solo eso, sino la agilización de todas las tramitaciones de ayudas que deben ser de una manera inmediata. Y tampoco la Junta se puede personar como alguien frente a la Confederación Hidrográfica cuando está representada dentro de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica. Es que no se trata de ahora tirar balones fuera, es que están todos en el mismo saco. Ya digo, representando a la Administración del Estado, hay 5 ministerios distintos involucrados en la Junta de Gobierno de la Confederación. La propia Junta de Castilla y León, es decir, que existen instancias como para que esto vaya mucho más rápido y nadie se eche la culpa de una manera desleal. Y luego lo que ha dicho el delegado territorial, es decir, que no vale que el ayuntamiento pida permiso para limpiar el cauce, la Confederación tarde 8 o 9 meses en responder y decirle que sí o decirle que no, y luego decirle, oye, no, es que la responsabilidad era suya del cauce limpio. Digo, pero si es que, si no puedo, si usted no me deja meter una máquina en el cauce porque enseguida me viene una multa o me viene una inspección o tal y se me cae el pelo. Es que es decir, no se puede estar a las dos partes. Y eso yo creo que es falta de comunicación, falta de cercanía al municipio y a los problemas que tiene un pueblo, pero vamos, no, ya no la capital, que también, pero es decir, cualquier pueblo en el que hay un río y es un cauce importante, tienen ese problema y nadie entiende respuestas o da respuestas a corto plazo. Bueno, intentaremos estar pendientes de cómo se restituye la normalidad en estas zonas afectadas por estas riadas, por estas sequías extraordinarias, es verdad, pero bueno, que han causado unos daños que ahí están. Cambiamos de asunto, si les parece, ¿de acuerdo? Bueno, Cataluña y la formación de gobierno fueron protagonistas la noche del 24 de diciembre, la noche de Nochebuena. El deterioro de la confianza de muchos ciudadanos en las instituciones y, desde luego, Cataluña,
son otras serias preocupaciones que tenemos en España. No era un discurso fácil para, bueno, por la coyuntura política en la que nos encontramos y sobre todo por la situación en Cataluña. Felipe VI aludió a ambos asuntos de inmediato. En el minuto 3 intentó durante otros 9 insuflar moral a todos los españoles. El rey aludió a todo lo conseguido, a nuestros valores como país y llamó a afrontar los desafíos con confianza en la democracia y con voluntad de entendimiento dentro de la Constitución. Los 11 minutos y 37 segundos del discurso del rey de este año, El mundo no vive tiempos fáciles. comenzaban con el monarca reconociendo los problemas actuales, La crisis económica ha agudizado los niveles de desigualdad. las dificultades económicas, el empleo, la falta de confianza en las instituciones. Y desde luego Cataluña Son algunas de las preocupaciones de los españoles sobre las que alertaba Felipe VI. no debemos caer en los extremos. Confiemos en España y mantengámonos unidos en los valores democráticos que compartimos para resolver nuestros problemas. Pensemos en grande, Llamamiento a la unidad, sin divisiones ni enfrentamientos que solo erosionan nuestra convivencia. que el rey, sin valorar directamente la situación en Cataluña, acompañaba con menciones a la Constitución. Gracias a nuestra Constitución, la voluntad de entendimiento y de integrar nuestras diferencias dentro del respeto a nuestra Constitución, que reconoce la diversidad territorial. Concordia, entendimiento o solidaridad son valores que, según don Felipe, han hecho fuerte a España. Pero no podemos darlos por supuestos, ni tampoco olvidar su fragilidad. Y por ello reclamaba fortalecerlos. En cuanto a la formación de gobierno, será el Congreso el que, recordaba, otorgue o deniegue su confianza al candidato propuesto para la presidencia del Gobierno. apenas una mención rápida en un discurso ligeramente más largo que el del año pasado. Bueno, un discurso con varios ejes, como han escuchado, entre ellos, lógicamente, está la formación de gobierno. Parecía en un principio que iba a llegar antes de que finalizara este año 2019, ahora se habla del Día de Reyes, de regalo de Reyes para... Bueno, sí para todos, pero bueno, para algunos al menos, ¿no? Están así las cosas, aunque tampoco esta mañana se atrevían desde el Gobierno Central a dar una fecha concreta, porque hay varios asuntos ahí pendientes al hilo del asunto catalán. Javier, ahí están las cosas, ¿no? Ahí estamos. Sí, pero vamos, yo estoy convencido de que gobierno va a haber. No lo sé si va a ser antes de finalizar el año, cosa que yo creo que ya lo veo un poco difícil, o va a ser el Día Reyes, pero mucho más de eso no va a ir. Y yo creo que gobierno va a haber. Yo creo que es necesario ya que haya un gobierno, y que cuando haya un gobierno, más que nos pese a todos, será un gobierno de todos. Y entonces lo que habrá que hacer es valorarle por sus hechos después. El entrar ahora a valorar si los catalanes o no los catalanes, los independentistas, no los independentistas, cada uno va a jugar a lo suyo, pero como siempre. Yo recuerdo que cuando gobernó el Partido Popular con el señor José María Aznar, hablaba catalán en la intimidad y no se rompía España por eso. Y yo recuerdo que el señor Arzalluz llegó a decir que en una noche de conversación y de negociación con el señor Aznar había conseguido más que con 11 años con Felipe González, y no se vendió España, ni se rompió España, ni mucho menos. Por lo tanto, yo creo que va a haber gobierno, no se va a romper España. Cada partido político va a defender sus valores, su ideología y lo que quieran. Y además, dentro del orden de la Constitución, está totalmente legitimado. Y yo, el gobierno, le valoraré después a ver qué hace con la reforma laboral, qué hace con las pensiones, qué hace con la sanidad, qué hace con la educación, y entonces cuando lo valoraré. Pues las pensiones de momento las ha congelado hoy el Gobierno en el Consejo de Ministros. Bueno, yo no sé lo que habrá hecho o lo que hará. Estoy diciendo que cuando esté en función el Gobierno, y las medidas que tome, pues lo valoraré. Bueno, de hecho, hoy no ha habido una rueda de prensa a la finalización del Consejo de Ministros, algo que no ocurría desde el 2006, si no recuerdo mal. Desde que no la hizo Rajoy. Exactamente.
y la valoración de lo que ha sido el año pues no se ha efectuado un poco a tenor, sobre todo la cuestión de Cataluña. Creo que han dicho 2 semanas, José María, sin que compareciera frente a los medios de una forma pública el presidente del gobierno. Es una situación que yo no me atrevo a pronunciarme porque hay una situación casi de billar americano, es decir, un juego a muchas bandas. De hecho, estamos pendientes del dictamen de la Abogacía del Estado, que debía haberse conocido ayer. Hoy no se espera que se conozca, no se espera que se conozca el día 2. Es un dictamen que es caliente. Supongo que en estos momentos el Ministerio de Justicia sabrá el contenido de ese dictamen. Parece ser que no hay ningún abogado del Estado que quiera firmar ese documento en nombre del Estado, un poco asesorando qué es lo que hay que hacer en relación al requerimiento que hay. Junquera, sí. Exactamente. La negociación con Esquerra está paralizada en función de ese dictamen, pero es que después hay pendientes otros 3 asuntos, 3 piezas más del puzzle, que es por un lado lo que sería la mesa de negociaciones, con los asuntos a tratar en esa mesa de negociaciones, donde el tema de la independencia de Cataluña es una cuestión irrenunciable para los independentistas. Estaría lo que sería el seguimiento, un calendario de trabajo para verificar cómo se van cumpliendo esos acuerdos, pero por otro lado también la última pieza exigida por el Gobierno, que lógicamente no es un acuerdo de investidura, sino de gobernabilidad. Es decir, que no solamente va a ser para que se invista presidente, sino para que después en la legislatura haya una cierta estabilidad. La situación es bastante complicada, porque tampoco parece que la neutralidad del Partido Popular o de Ciudadanos vaya a ser la que facilite la posible investidura. No sé, yo soy escéptico, yo no me atrevo a pronunciarme, no lo veo fácil, lo veo bastante complicado. Es verdad que es necesario, es urgente, porque yo creo que hay una serie de iniciativas políticas y aprobaciones de presupuestos que están pendientes de que se pueda configurar el Gobierno, y desde luego ya la deuda pública, el déficit, ya nos están señalando que estamos en una situación de riesgo importante en lo económico. Por tanto, yo creo que un buen gobierno necesita de una estabilidad política, un gobierno necesita garantizar una estabilidad económica, y en estos momentos lo único estable es la inestabilidad. Yo ya hace años que no veo el discurso del rey en la Nochebuena. ¿No le sigue? No, porque ¿sabes qué pasa? Que enseguida me empiezan a saltar mensajes, alarmas de que cada partido entiende lo que le da la gana. Entonces, sí, eso pasa prefiero al día años. siguiente... También ha pasado. Efectivamente, prefiero al día siguiente leerlo tranquilamente para intentar entender qué ha dicho. Y yo creo que el de este año ha sido un discurso excepcional. Es decir, de verdad, yo creo que ha sido de los mejores de los últimos años, porque queriendo, es decir, pero aunque sin decírselo, ha marcado muy bien cuál es el terreno de juego de cuál debe ser la negociación para el próximo gobierno de España. Y ese terreno de juego es la negociación, la Constitución, perdón. Y a mí me parece esencial. Es decir, en el momento que entienda tanto el Partido Socialista como el RC que no puede acordar nada que no esté incluido en la Constitución, es decir, que atente contra la Carta Magna de los Españoles. Pero se supone que bajo ese paraguas están produciendo las negociaciones con Esquerra, ¿no? Se supone, pero Esquerra tiene unos intereses y el Partido Socialista tiene otros. Y en una negociación cabe pedir cualquier cosa. Es decir, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, ¿no? Dicen. Entonces, lógicamente, RC defiende sus intereses y el Partido Socialista va a defender los suyos. Pero siempre que sea dentro del terreno de juego de la Constitución, yo creo que no habrá tacha ni queja ninguna. Las habrá, porque lógicamente luego en política pues cada uno lleva el discurso donde le interesa, pero el rey yo creo que ha sido en ese punto muy claro. Ha dicho, oiga, negocien lo que quieran, pero dentro de la Constitución, que es la ley o la norma que nos gobierna a todos los españoles. Y es que es clave, y a mí me pareció fundamental, y no ha sido un tema en el que se haya... Pero, Carlos, tú sabemos todos que el discurso del rey le dice porque el gobierno le ha dado el visto bueno. Quiere decir que si eso ha dicho el rey es porque el gobierno está totalmente de acuerdo. Y yo creo que son los marcos de juego que había ya marcado el gobierno. Por lo tanto, yo creo que a veces es importante que lo entienda. Ahora, no tengo mis dudas de que... pedir que Izquierda Republicana deje de ser independentista es imposible. Lo ha sido siempre. Es el sentido de ellos. Pero aquí está el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, que no ha engañado nunca jamás a nadie y se le entiende como una pieza más en el tablero político de España y en mi opinión, una pieza importante y con un discurso bastante adecuado para donde estamos. Que muchas veces yo he hecho en falta en otros partidos independentistas. ¿No has visto
visto la valoración de los partidos políticos al discurso del rey? Yo sé, el cambio tan espectacular, por ejemplo, de Podemos. Claro, por ejemplo, claro, sí. Lo que hace el poder, ¿eh? Sí. Lo que hace cuando uno les llena de, se le llena de responsabilidad. Una cosa es estar ¿verdad? fuera y otra cosa es estar dentro. Es muy distinto. Es que es verdad, lo dice Carlos Hugo. Ahora mismo cualquier negociación que no tenga las reglas del juego que están señaladas por la Constitución carece de sentido. Es decir, no se tiene que producir ninguna negociación que sea ajena a esas reglas del juego. Cosa que yo veo complicado que los independentistas quieran sentarse a jugar con esas reglas, salvo que evidentemente también hay una cuestión económica de fondo, que son los 10.000 millones de euros que tienen que solicitar en próximas fechas para hacer frente a los pagos que tiene la Generalitat de Cataluña con sus proveedores y acreedores. Una situación que evidentemente también está condicionando esa negociación. Lo que a mí me parece es que fue un discurso que efectivamente se ha dicho aquí ahora, pues Podemos está activando ahora mismo las negociaciones porque evidentemente es parte interesada en que haya investidura. Evidentemente será investido Podemos junto al Gobierno de la Nación, que es otra de las cuestiones que está frenando un poco a partidos que están en el otro lado. Es decir, investir a Sánchez es investir también a Podemos en el poder. Y entonces esto es algo que también está complicando bastante el asunto. La verdad es que la situación, ya digo, yo escuché el discurso del rey, me pareció un discurso muy ponderado, efectivamente, con el visto bueno del Gobierno, mucho más moderado que el año anterior, menos exaltado, más prudente, más comedido, invocando a lo que tiene que invocar, lógicamente, un jefe de Estado, que es la unidad de España, aceptando la diversidad que hay en ella, pero sin renunciar a lo que es esencial, el juego de un Estado social, democrático y de derecho, que es lo que él mismo señaló en el discurso. Bueno, en cualquier caso, sí. Hay una cosa importante, José María, es decir, si conseguimos o consiguen que ese pacto entre el Partido Socialista y RC se enmarque dentro de la Constitución, podremos abordar el problema social en Cataluña desde dentro de la Constitución, que eso es el principal problema. Es decir, a mí lo político yo entiendo que es grave, pero a mí lo que me preocupa es lo que pasa en Cataluña. Es decir, la gente de Cataluña que se quiere ir de España y cómo les podemos volver a traer o crear un nuevo marco de convivencia en la que ellos estén, no vamos a decir contentos, pero por lo menos no odien, como dicen muchas veces, estar en España, que es el principal problema que tenemos ahora, un problema social. Si se llega a conseguir eso será después de mucho tiempo. No, lógicamente. Y después de estar muchas horas sentados y mucha negociación. Y desde luego que nadie dude que un acuerdo con Izquierda Republicana no puede estar fuera del marco de la Constitución. No lo va a ser. No lo va a ser. Pero eso lo saben ellos también. Lo que pasa es que ellos también tienen que hacer el discurso para los suyos. Y además, hombre, sabemos en la situación de Cataluña, que es que en primavera lo más tarde posiblemente tengan un proceso electoral. Y entonces, bien, pues tendrán que ver los momentos y el cómo y los discursos, pero ellos saben perfectamente que muchas cosas de las que dicen son imposibles. Además, Esquerra ahora mismo también está muy interesado en que todo esto se active cuanto antes mejor, porque efectivamente en el fondo del callejón están las elecciones en Cataluña, donde el señor Puigdemont, al que se daba por desaparecido, muerto y enterrado, resulta que se está rearmando a partir de todas las sentencias que se están emitiendo desde Estrasburgo. Eso a Esquerra no le gusta, porque saldría, digamos, de esa situación de poder que en Cataluña podía coger. Pero yo creo que le va a hacer más daño que otra cosa. Yo soy de los que creo que la sentencia, si alguien ha ganado, es el que está en la cárcel. Primero, porque está en la cárcel. Segundo, porque es el que ha llevado el juicio adelante y porque ha ganado. El otro es un aprovechado. Sí. Y los catalanes tampoco son tan tontos como para no saber que ese es un aprovechado, ¿eh? Y lo veremos en las próximas elecciones. Vamos a debatir sobre un proyecto de reforma de un parque emblemático en la capital palentina, como es el Parque de los Jardinillos. Bueno, se trata de un proyecto que se ha presentado durante el año presente, que se quiere ejecutar dentro de muy poquito tiempo. Tendrá un presupuesto, vamos a ver imágenes de los jardinillos para que se hagan una idea de las cosas. Tendrá un presupuesto de 3 millones de euros. Buena parte de ellos, 2,3 en concreto, van a ser financiados por los fondos EUSI. Bueno, han saltado las alarmas tras conocerse que se van a talar un total de 73 árboles de ese parque. Desde el ayuntamiento aseguran que es una pequeña parte, porque en total el parque está compuesto por más de 900 árboles y que se realiza esta actuación porque se encuentran enfermos, incluso que muchos de ellos son arbustos. Es un tema más de seguridad, eso dicen desde el equipo de gobierno. Bueno, ha sido el grupo municipal
de Ganemos, fundamentalmente el que ha hecho saltar las alarmas, aunque también hay muchos colectivos y muchos ciudadanos que se oponen y que consideran que la reforma debe hacerse, pero sin tocar el patrimonio natural de este punto, un punto muy destacado, muy concreto de la capital palentina, que es el que recibe a los visitantes cuando salen de la estación de trenes. Bueno, el debate abierto, siempre que se reforma y que se actúa en una zona emblemática, pues bueno, pueden surgir opiniones a favor o en contra. En este caso, pues bueno, la disputa está en la tala de esos árboles. Carlos Hugo, son 73, pero tampoco son todos árboles como tal, ¿no? Son muchos árboles, creo que es alguno más, ¿vale? Son 76, sí, pero, sí, pero bueno, son árboles de arbustos, realmente. Hay mucho cerezo, hay álamo y demás. Lo importante es decir que todos los que se han seleccionado o que se han marcado es porque no están en condiciones de crecer adecuadamente, lo que puede ser un problema para el resto de árboles o de la masa forestal. Bueno, pues nunca talar un árbol, pues al final tiene un coste. Es decir, que yo ojalá no hubiese que talar ningún árbol, pero también es cierto que hay que cuidar la masa forestal de jardinillos. Es más, yo le voy a dar la vuelta, el problema no son tanto los 73 o 76 que se van a talar como los 810 que van a quedar. Porque una de las cosas que nos dijo el ingeniero que ha hecho el informe en el que aconseja la tala de esos árboles es que la masa forestal de los árboles que quedan está demasiado desarrollada y convendría bien una poda, un arreglo y demás. Y eso no se contempla en ningún sitio en el proyecto de reforma de los jardinillos. Ni creo que tenga la intención el ayuntamiento de llevarlo a cabo, lo cual, es decir, a lo mejor vestimos un santo para desvestir a otro y el arreglo que hacemos en el parque lo dejamos muy bonito, pero los árboles van a seguir dando oscuridad, dando inseguridad y demás. Eso es un tema. Luego, ¿el proyecto es bueno o es malo? Pues claro, depende. Yo creo personalmente que es un buen proyecto. Es decir, el Parque de los Jardinillos necesita una reforma profunda, una reforma porque es la primera imagen que obtienen los ciudadanos que llegan, tanto desde la estación de trenes como desde los autobuses. Claro, luego pues gustos, los colores. No creo que va a ser muy invasiva, le va a dar una cara nueva a toda esa zona y lo más importante, deja las bases puestas para lo que quizás para mí es más importante, que es la conexión del Parque de los Jardinillos con la calle Mayor. Eso de momento queda pendiente. Eso queda pendiente, el equipo de gobierno ha dicho que lo ejecutará a lo largo del mandato, es otro 1,5 millones de euros, pero realmente lo que va a dar empaque a toda esa zona va a ser cómo se resuelve ese camino entre el Jardinillos y la calle Mayor, Eduardo Dato y demás. A mí sí me parece una cosa curiosa, me parece curiosa que se proteste por la tala de los 73 árboles, que lo vio lícito, pero que nadie protestase cuando el Partido Popular puso el mamotreto ese del skatepark en medio del parque, que eso sí que era para haber salido a la calle y haberlo evitado, pero nadie se quejó, así que ahora lo primero que ve cuando llegas en tren es un muro de hormigón y gente saltando por encima. Bueno, pues ahí está, cada uno es muy libre de quejarse de lo que quiere. Bueno, pues yo creo que Palencia es verdad que es una de las ciudades de España que más zonas verdes tiene, ¿verdad? De hecho, 600.000 metros cuadrados son del interior de la ciudad, de esas 1.500 hectáreas que hay de zonas verdes. Yo estoy preocupado no solamente por los jardinillos, porque el estado de nuestros parques y jardines en la ciudad no es ni mucho menos óptimo. Por ejemplo, esta mañana paseando por el parque de Marcelino de Champañat, ahí junto a la Plaza de España, yo contemplaba cómo, a consecuencia del temporal, pero también de una tala de una serie de pinos, pues es una zona que está perdiendo vegetación y está produciéndose un hundimiento también de esa zona, pues a consecuencia de las filtraciones de aguas. Pero por todos los parques ves que la ciudad está necesitando en los jardines pues limpieza y mantenimiento de las estructuras y de la vegetación. El proyecto de jardinillos a mí me parece necesario. Efectivamente, la primera imagen, el primer impacto que una persona tiene cuando llega a Palencia, y si es por primera vez más todavía, es lo que te vas a encontrar una vez sales de la estación del norte. Sí. Y es verdad que desde los años 80, en que se efectuó una gran reforma de esta zona, pues no se había cometido más que pequeñas intervenciones puntuales, como puede ser esa
pista a la que te refieres, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no la veo sentido, no la veo una utilidad social, yo la veo incluso que afea muchísimo ese entorno, pero efectivamente no me gusta que haya talas, pero evidentemente si estamos hablando de unas especies que están señaladas por técnicos, lógicamente, pues habrá que asumir que no están en las mejores condiciones para que ese árbol prosiga su crecimiento o su desarrollo, o que pueda provocar enfermedades a otros árboles próximos. Evidentemente es un coste económico, es un coste que siempre tiene una reforma, pero yo creo que es necesario. Entonces, bienvenido sea. Esto sirve pues para no solamente maquillar, sino para, evidentemente, dar una imagen de una ciudad que pretende aspirar a ser una ciudad habitable, una ciudad moderna y una ciudad cuidada. Surgen las protestas después de que el proyecto fuera aprobado en pleno, simplemente con la... Fue aprobado en la Junta de Gobierno en la local. Junta de Gobierno local. Entonces, dentro de la documentación que va a la Junta de Gobierno local, va ese informe que realizan un ingeniero agrónomo y un técnico, en el que aconseja pues, que para llevar a cabo la reforma del parque es necesario, sería necesario eliminar esos árboles que ellos entienden que no están creciendo como deberían crecer. El problema surge cuando los técnicos hablan de criterios estéticos. Es decir, ellos no enchufan una máquina al árbol para saber si está bien o está mal, tal, sino que ellos, por su experiencia, dicen, bueno, pues este árbol efectivamente está torcido, esta copa no se ha desarrollado como se tiene que desarrollar, el ancho del tronco pues no es el correcto, es decir, puede haber problemas, aquí están bajo sombra y la penumbra les está haciendo que no se desarrollen, es decir, no porque este me gusta, este no es eso, sino simplemente por su experiencia y por entender que tal. Salta toda la polémica y demás. Después de que se manifestasen 200 personas y cortasen en protesta la rotonda, hubo una reunión. El Ayuntamiento convocó una reunión con el responsable del proyecto, que se llama Óscar Ares, que es de Valladolid, para intentar explicar esto. Fueron 10 personas a la reunión y creo que 5 eran concejales del Ayuntamiento. Sí. Y ahí el técnico, que fue también, dijo algo muy interesante, es decir, aunque no se hiciese la reforma del parque, yo como profesional, si me hacen hace un año hacer un informe del parque, yo hubiese recomendado eliminar esos mismos árboles. Dice, no lo hago porque quede bonita la reforma, ese no es el objetivo, sino que lo hago porque de verdad creo que no se están desarrollando. Y dijo pues otra este cosa, fin de semana se ha convocado otra protesta el domingo. Y dijo otra cosa importante, que dijo, no se pueden trasplantar, dice, porque todo el suelo de jardinillos es tal maraña de raíces y demás, que si tú metes la motosierra para sacar un árbol, lo mismo afectas a 5, 6, 8, 9 o 10 de alrededor. Es decir, que no es tan sencillo. Al final lo más fácil pues es cortar por lo sano, nunca mejor dicho, y retirar esos árboles de arbustos. Pero bueno, lo decimos, que después de gustos, pues los colores. Yo creo que hace falta una actuación en los jardinillos. Lo que yo no sé si es esta la que hace falta o si es la mejor o la peor, porque no la conozco. Yo no sé cuántos ciudadanos de Palencia conocen lo que quieren hacer en los jardinillos. Yo creo que pocos. Sinceramente. ¿Por qué? Porque posiblemente no se haya dado la publicidad que se tenía que haber dado, no se han producido los debates que se tenían que haber producido, porque cuando se van a ver actuaciones de ese tipo, de verdad que se necesita mucho consenso. Y para que haya consenso hay que trasladar a la sociedad pues el conocimiento de lo que se quiere hacer. Todos recordamos la que se preparó en Palencia cuando se arregló el parque del Salón, ¿verdad? Sí que se ha informado. Sí, o sea, yo creo que ese no es el problema. Lo que pasa es que en Palencia se dilatan tanto los proyectos. O sea, es que la reforma de jardinillos llevamos hablando lo mismo 3 años. O sea, y hasta el lunes no se van a licitar las obras. Es así de claro, es decir, 3 años. Se ha expuesto públicamente los paneles con la información de la reforma. Hubo un concurso de ideas en el que estuvieron presentes los vecinos y se acordó que esa idea era la ganadora. Es decir, hay consenso, ha habido información, los medios lo hemos publicado por activa y por pasiva. Yo no sé cuántas veces he contado el proyecto. Sí que hay una cosa, un problema o una queja, que es de lo que se quejan los vecinos, que es del concurso de ideas que ganó, de la idea que ganó a cómo ha quedado ahora el proyecto, hay algunos cambios que han introducido los técnicos y que quizá, en eso sí que te doy la razón, se debería haber dicho de una forma más clara cuáles son los cambios. Es que ese es el tema. Por lo que yo sé, que controlo un poco de cómo es el proyecto, son lógicos, porque me acuerdo que si veis el templete este que está hundido, el escenario, ahí querían hacerlo redondo y querían meter... Sí, seguramente el que la haya seguido y el que ha estado
tiene todos los datos y seguramente dice que es maravilloso, esté de acuerdo que sea maravilloso, pero el problema es que eso se debe de trasladar también al conjunto de la sociedad. Yo, no obstante, sigo creyendo que se han agotado todos los plazos habidos y por haber. Lo que pasa es que es verdad que se ha demorado en el tiempo, pero el debate en pleno ha sido hace 3 años. Y efectivamente se han publicado porque es preceptivo por ley. Están obligados a dar a conocer a la ciudadanía para el plazo de alegaciones pues lo que es el proyecto. Lo que sí ocurre es que es verdad que la ciudadanía muchas veces se moviliza en cuanto oye algún tipo de término como el de la tala, ¿eh? Entonces eso es lo que moviliza las conciencias y muchas veces genera esa controversia porque estamos en un momento en el que la sostenibilidad... Pero es que lo de la tala ha aparecido más tarde, después. Sí, no ha sido. Es que lo de la tala ha salido después, es que a lo mejor si se dice al principio, se explica al principio y al final, pero se explica y se entiende, a lo mejor hay menos problema. El problema es todas las actuaciones de este tipo donde va a haber también modificaciones tan sustanciales como es el caso que estamos hablando y donde va a haber talas, se necesita que todos lo tengamos todo muy claro. Y con todo y con eso va a haber gente que va a estar en contra. Sí, eso es asumible. Sí, es evidente. Pero claro, que no falte. Establecía una condición que era que había que reducir la mínima masa forestal imprescindible. Es decir, y además que se optase por árboles que estuviesen en malas condiciones o enfermos. Claro, pues es lo lógico. Claro, cuando vuelvo a decir que muchas veces es por eso de criterios estéticos, tal, no, pues es que han intachado según les parece bonito o feo, tal, no ha sido así. Pero bueno, claro, la gente luego entiende lo que quiere. Yo creo que va a quedar mejor que el salón. Sí. Bueno, es decir, y bueno, yo es que además vivo muy cerca de Jardinillos y sé perfectamente cómo está Jardinillos, está hecho una pena por mucho que lo digan, y bueno, pues que lo importante es que comiencen cuanto antes las obras, a ver si va a ser en verano como nos han dicho, y que lo efectúen cuanto antes. En 2020 en verano eso han anunciado, veremos si se cumplen los plazos, hay los plazos. Nos traen de cabeza todos los plazos. Bueno, que se nos acaba el tiempo, que el tiempo pasa volando. ¿Lo han disfrutado? ¿Lo han pasado bien? ¿No han pasado bien? Perfecto. Nuestros espectadores sí, porque me lo están diciendo a mí ya por el pinganillo. Carlos Hugo Sanz, muchas gracias. Muy bien, feliz año. Feliz año. Nos vemos hasta el año que viene. Efectivamente, feliz año. José María Nieto Vigil, bienvenido otra vez, feliz año y espero que haya disfrutado este ratito de televisión con nosotros. Muchísimo, además siempre se aprende, pero me gustaría trasladar a todos los ciudadanos pues mis mejores deseos para el 2020 desde el corazón, no desde simplemente la palabra, que parece que queda muy bien. Mucho ánimo y bueno, pues entre todos a ver si conseguimos algo. Javier Donis, que se le cae el micrófono en la recta final de la tertulia. Feliz año y gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros y feliz año y que el próximo sea mejor que... Pues bueno, si es mejor, pues muchísimo. Hay siempre que pedirle que hay que mejorar. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar pendientes de nosotros, que disfruten de este fin de semana, ya lo saben, cuidado con el coche, todas esas cosas que no nos cansamos de repetir. Adiós.